Muy buenas tardes con todos ustedes. Un gusto nuevamente tenerlos en el tercer día de la Semana de Investigación de la Red Peruana de Universidades. Les pido, por favor, antes de iniciar el evento, tener sus cámaras apagadas y sus micros silenciados para que no exista interferencia mientras los expositores toman la palabra. Sin más, les voy a dejar con la doctora Teresa Elespuru. La doctora Teresa Elespuru es la vicerrectora de investigación de la Universidad Nacional de Ucayali. Voy a presentarla. Ella es doctora en Administración de la Educación por la Universidad César Vallejo, magíster en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es licenciada en Enfermería por la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Tiene destacadas publicaciones en revistas de investigación relacionadas al tema enfermería y educación. Tiene experiencia como decana de la Facultad de Educación de Salud en la UNU, la Universidad Nacional de Ucayali, y actualmente se desempeña como la vicerrectora de investigación. Ella va a ser en este tercer día nuestra moderadora, así que les dejo con ella para que tome la palabra y pueda dirigir el evento. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, estimada Katy. Un saludo especial a los distinguidos ponentes, a los participantes, por acompañarnos en este tercer día de celebración de la Semana de la Investigación. En esta oportunidad vamos a presentar 4 investigaciones que corresponden al área de Educación y Ciencias Sociales. Este evento es el primero que organiza la Red Peruana de Universidades y como parte de ella hay una participación muy activa de los vicerrectorados de investigación. Las investigaciones que se van a presentar el día de hoy proceden de universidades de nuestro Perú profundo. Tenemos en primer lugar a la participación de Teresa García de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, a Jessy Bravo Jaico de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, Alejandra Hurtado Maceira de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa y Godofredo Taipe Campos de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Debo indicar a los expositores que tendrán una duración de su exposición de 10 minutos y faltando 3 minutos les haré saber para que puedan calcular su tiempo y puedan terminar su presentación. En ese sentido, voy a presentar a la profesora Teresa García con el tema ansiedad y depresión con relación a los trastornos de conducta alimentaria en estudiantes de nivel secundaria de la institución educativa San Luis de la Cruz Nuevo Chimbote 2019. Teresa es doctora en psicología por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Actualmente se desempeña como docente en la ULADECH y dirección de la Escuela de Psicología de la misma casa de estudios. Antes de darle el uso de la palabra a la profesora Teresa, debo indicar el tiempo, ¿no? Que ya lo había establecido anteriormente. Entonces damos pase a la profesora Teresa para su exposición. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Teresa García, representante de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, ¿sí? Y voy a presentar una investigación que se ha realizado en la localidad de Nuevo Chimbote. Buenas tardes con todos. Como les decía, mi nombre es Teresa García, soy representante de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, ubicado en la provincia del Santa, el departamento de Ancash, Perú, ¿sí? Bien, uno de los datos que siempre se ha obtenido en cuanto a los trastornos alimentarios es que estos trastornos de la conducta alimentaria se presentan básicamente con mayor frecuencia en una población adolescente.
Pero los trastornos de la conducta alimentaria van generalmente asociados siempre con cuadros de depresión y de ansiedad. Y la Organización Mundial de la Salud indica de que aproximadamente el 4,4% de la población mundial sufre de algún nivel o severidad o un trastorno de depresión y un 3,6% de ansiedad. Dentro de ellos, la mitad del 4,4%, 322 millones más o menos de población, están ubicadas en Asia, China y en la región del Pacífico, siendo Brasil con un 5,5% de prevalencia y nuestro querido Perú con un 4,8%. Pero somos las mujeres, en general, las que tenemos siempre puntuaciones más altas en casos con depresión. La ansiedad va en el mismo sentido, la prevalencia es mayor en mujeres. Si a estos datos fríos se le asocia el tema del desarrollo de la adolescencia, vemos que la adolescencia está muy marcada por ciertas características que impactan el desarrollo emocional, como el aspecto de la presión social por calzar dentro de un esquema o un comportamiento determinado, la imagen corporal que juega un papel predominante en las niñas y en los chicos, la imagen de tener una figura ideal, van determinando cierto tipo de condiciones que si están asociadas a factores psicológicos como baja autoestima, dificultades a nivel de la familia, dificultades de repente en las interrelaciones con los pares o problemática familiar muy grande, van a generar ciertas dificultades y van a hacer posible de que los trastornos de la conducta alimentaria, como el caso de anorexia y bulimia, puedan presentarse con una alta incidencia en los adolescentes. ¿Sí? La siguiente lámina, por favor. Entonces, estos trastornos de la conducta alimentaria es producto de ciertas combinaciones de factores, como lo dije anteriormente, biológicos, emocionales, psicológicos, sociales, interpersonales, ¿sí? Y en este tipo de dificultad de los trastornos de la conducta alimentaria, el factor ansiedad juega un rol predominante muy alto en los estudiantes, en las personas. Entonces, la ansiedad, cuando se presenta en los trastornos de la conducta alimentaria, se presenta como una conducta muy alta frente a la ingesta de alimentos, la preocupación excesiva por ganar peso de una manera que no le haga sentirse bien frente a los pares, y esto se complejiza con otros factores sociales y personales y familiares que pueden desatar un trastorno de conducta alimentaria, que puede ser la anorexia o la bulimia, generalmente lo que se presenta. La siguiente lámina, por favor. Entonces, frente a esta realidad y tomando como referencia múltiples investigaciones que hay a nivel mundial, a nivel latinoamericana, se hizo una revisión exhaustiva para poder mirar cuáles eran las investigaciones que se presentaban con estas tres variables, y se recogió información en la cual todas ellas señalaban de que existía una alta relación entre lo que es la conducta, la depresión, la ansiedad y los trastornos de la conducta alimentaria. Por ejemplo, Montenegro y colaboradores que estudian la correlación e incidencia entre TCA, ansiedad y depresión en estudiantes universitarios, encuentran que la correlación es alta entre sexo y nivel de TCA.
siendo siempre las mujeres las que tienen una mayor presencia de esta dificultad en comparación con los varones. Pérez y colaboradores también evaluaron la prevalencia de trastornos de la conducta alimentaria y su relación con la ansiedad y depresión en estudiantes de educación secundaria, así como la presencia de síndromes de ansiedad o depresión independientemente de los alimentos. Ellos encuentran una prevalencia del 3% de TCA con un 6.9 adicional en situaciones de riesgo, y la prevalencia de depresión un 24% en adolescentes con indicadores de depresión moderada a severa, y la prevalencia de ansiedad un 4,2%. Entonces, las diversas investigaciones realizadas, todos nos dan indicadores de que existe una alta correlación entre estos factores que van asociados a los trastornos de la conducta alimentaria. Pero a pesar de que existe amplia información sobre esta temática a nivel latinoamericano y a nivel mundial, en la localidad donde yo me encuentro residiendo y laborando, donde se ubica la universidad, no hay información al respecto. Entonces, frente a ello es que nace el interés para verificar si es que realmente ese tipo de correlación y de incidencia también se presenta en la realidad local, en Chimbote. Entonces, esta investigación pretende determinar la relación que existe entre ansiedad y depresión con los trastornos de la conducta alimentaria en estudiantes de educación secundaria en una institución pública del distrito de Nuevo Chimbote, que es el Colegio Nacional San Luis de la Paz. La siguiente, por favor. Entonces, la siguiente lámina, por favor. La institución educativa San Luis de la Paz, que está ubicada en el distrito de Nuevo Chimbote, en la provincia del Santa, el departamento de Ancash, ofrece su educación básica regular a nivel de primaria y secundaria a los pobladores de los asentamientos humanos aledaños, cercanos a la ubicación de la institución. El colegio tiene una población en secundaria de 601 matriculados, de acuerdo a los reportes de matriculados del año 2019. Entonces, estos estudiantes de educación secundaria, en la mitad 301 corresponden a varones y 300 corresponden a mujeres. Una de las características de esta población es que un gran porcentaje de los estudiantes proceden de hogares monoparentales o hogares donde los padres, el papá o la mamá, presentan problemas con respecto a las normas, se encuentran presos en cárceles cercanas a la ciudad de Chimbote, y también hay un alto índice de estudiantes que se han quedado bajo el cuidado de los abuelos o de los tíos, porque los padres se encuentran trabajando en otra ciudad muy distinta a la residencia de estos estudiantes. La otra dificultad que se evidencia en estos estudiantes es la presencia de problemas de conducta y de violencia con los pares, y también una dificultad para poder respetar las normas de la institución educativa y para poder cuidar los bienes ajenos, como el caso de la institución educativa, que maltratan y dañan los bienes de la institución educativa. Además, hay un alto índice de inadecuados hábitos de alimentación que se están relacionados con el tema de la obesidad y la diabetes infantil. Estos datos son obtenidos a través de la dirección del Colegio San Luis de la Paz, que nos proporcionó personal responsable de la atención de los estudiantes. Es importante tener en cuenta... Profesora Teresa, disculpe, le quedan 3 minutos, por favor.
Es importante tener en cuenta que frente a esta dificultad, frente a ello, nosotros nos hemos preguntado si existe relación entre ansiedad y depresión y los trastornos de la conducta alimentaria en estudiantes de nivel secundaria de la institución educativa San Luis de La Paz. Entonces, se aplicó para este trabajo de investigación, se cogió una muestra de 400 estudiantes que van del del segundo al quinto año de educación secundaria. Hemos trabajado con el inventario, con pruebas que miden depresión y ansiedad y miden trastornos de conducta alimentaria. ¿Podríamos pasar a la parte resultados, por favor? Entonces, no sé si podríamos adelantar las láminas. Muy bien, gracias. En la parte, al final, ya para la discusión de resultados, por favor. Entonces, lo que se ha encontrado en base al objetivo que nos habíamos propuesto es de que existe una alta relación entre la depresión, la ansiedad y los trastornos de la conducta alimentaria en los estudiantes evaluados en la institución educativa San Luis de La Paz. El 15% de esta muestra estudiada presenta trastornos de conducta alimentaria en riesgo, ¿sí? El cual está asociado a síntomas y preocupaciones relacionadas con el miedo a ganar peso y a la presencia de conductas y patrones alimentarios restrictivos. El 15% también evidencia depresión grave que se manifiesta en una inadecuada concepción de sí mismo y un 99.5% de la muestra evidencia ansiedad promedio de los que se habían estudiado. Estos resultados tienen una correlación con otras investigaciones realizadas a nivel de Latinoamérica, tal como está detallado en la lámina, en la imagen en el PPT. ¿Sí? Podríamos pasar a la siguiente, por favor, para no... Entonces, y también es importante tener en cuenta de que se acepta la hipótesis general que evalúa la relación que existe entre depresión, ansiedad y trastornos de conducta alimentaria, estableciéndose una relación significativa entre ansiedad y depresión con TCA, ya que esta correlación es una correlación positiva y significativa entre estas variables de estudio con un 0.99, lo cual nos dice que es un índice bastante alto, ¿sí? Lo otro es que también hemos podido encontrar de que existe una correlación bastante elevada entre la ansiedad y la restricción alimentaria y también entre depresión y restricción alimentaria. Entonces, todas las variables estudiadas y todas las variables estudiadas con trastornos de conducta alimentaria presentan una correlación elevada entre cada una de ellas, siendo la única que presenta un nivel promedio de presencia es la que tiene que ver con déjeme ver dónde está esa parte, ¿sí? La que tiene que ver con... podríamos pasar a la próxima lámina, por favor, antes que se me pierda. La que tiene que ver con... ya estamos en las conclusiones. Entonces... A ver, profesora Teresa, lamento mucho decirle que se le venció el tiempo. Muchas gracias. Gracias. A continuación vamos a tener la participación de la profesora Jessie Bravo Jaico con la investigación titulada Modelo de madurez para la transformación digital del docente basado en competencias digitales y organizativas en la educación superior. La profesora Jessie Bravo es doctora en Ciencias de la Computación y Sistemas de la Universidad Señor de Zipán. Tiene 26 años de experiencia en la docencia universitaria, en pre y posgrado, en universidades nacionales. Es docente investigador con artículos publicados en congresos nacionales e internacionales y registrados en Scopus. Antes de cederle el uso de la palabra a la profesora Jessie, debo indicar a los participantes
que pueden formular sus preguntas a través del chat, que serán absueltas al finalizar la sesión del día de hoy. Gracias. Adelante, profesora Jessie. Muchas gracias. Voy a compartir mi ponencia. Bien. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación en la Semana de la Investigación de la Red Peruana de Universidades. El día de hoy les voy a mostrar parte de la investigación realizada que lleva como título Modelo de madurez para la transformación digital docente basado en las competencias digitales y organizacionales en la educación superior. Esta investigación fue presentada en las actas del taller de SEGUR en el año pasado, 2019, y está indexado en Scopus. El equipo de investigadores, todos docentes de la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo, está conformado por quien les habla, además del ingeniero Yanet Aquino Lalupú, el ingeniero Roger Alarcón García y el ingeniero Nilton Germán Reyes, todos pertenecientes a la Escuela Profesional de Ingeniería en Computación e Informática. Bien. Para introducirnos en el tema, nosotros quisimos enfocarnos en lo que hasta ahora se está utilizando mucho a nivel de cambio organizacional, y nosotros planteamos cómo aplicarlo a nivel de nuestra universidad, ¿no? Que estamos inmersos, que es el tema de la transformación digital. Los docentes son conscientes que requieren dominar, ¿no?, estas herramientas tecnológicas para apoyar tanto su labor como formadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como su labor como investigadores, generadores de conocimientos, ¿no? Para nosotros ambos aspectos claves para lograr la transformación digital en las universidades. Además, tuvimos que lidiar con la falta muchas veces de identificación institucional, ¿no? Intereses políticos que no permiten ser parte del cambio, llegando incluso a ser un obstáculo del mismo. Tuvimos que tener en cuenta factores claves aquí, ¿no? Primero, que teníamos que insertar el chip digital en el ADN de la organización, como lo manifiesta Roque y Salvatella, ¿no? Y eliminar o reducir la resistencia al cambio que tienen las personas que trabajan en las organizaciones, como lo indica Llorens. ¿Pretende entonces esta transformación digital? Pretende que las universidades tienen que realizar urgentemente transformaciones de carácter académico, organizacional, humanístico y científico, que nos permita afrontar este nuevo panorama digital, ¿no? Y más ahora, en esta situación que estamos viviendo de la pandemia, que nos hemos visto en la necesidad, todas las universidades, de mejorar nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje a una modalidad virtual. Entonces nos planteamos como objetivo, ¿no?, elaborar un modelo de madurez para la transformación digital docente en la educación superior universitaria, con el fin de que permita generar el compromiso de ellos, donde no solo es necesario contar con competencias digitales para la transformación digital, sino también contar con la actitud y disposición de colaborar y estar comprometidos con la institución. Nuestra propuesta nos basamos en estudios realizados por la Boston Consulting Group respecto a la cultura digital, y también por la KPMG Digital Transformation Institute, que se enfoca también en los aspectos organizacionales, integrando tanto la cultura digital como la cultura organizacional, ¿no? Planteamos un esquema dividido en 3 fases. En la primera fase, ¿no?, que era la caracterización del docente. En una fase 2 es definir el perfil docente, y una fase 3 establecimos estrategias para lograr el cambio de cara a la transformación digital. En esta fase 1, ¿no?, que es la caracterización del docente, elaboramos un modelo de madurez de la cultura organizacional, tomando como base 3 dimensiones. La identificación institucional, como el nivel en que nosotros nos sentimos parte de la organización, ¿no? Conocemos su pasado, presente y futuro, su misión, su visión.
El manejo de las habilidades blandas, ¿no? Conocer nuestros valores, características para relacionarnos con nosotros mismos y con nuestro entorno, ¿no? Y también el qué tanto colaboramos nosotros en hacer de nuestro clima organizacional el mejor posible para ser más productivos, ¿bien? En base a estas 3 dimensiones, logramos obtener estos niveles de madurez. Identificamos 4 tipos de niveles de madurez, ¿no? Indiferente, interesado, involucrado y comprometido, ¿no? ¿Qué viene a ser dentro de las características que logramos resumir, ¿no? En cuanto al docente indiferente? Depende de aquel docente que poco o muy poco está interesado un poco en la institución o en ser parte de ella, ¿no? Un docente interesado es un docente que puede conocer la institución, pero no es parte de las actividades que se realizan. El docente, en cambio, involucrado, ¿no? Es un docente que sí está identificado con la institución, ¿no? Tiene ese dominio de mejorar el clima organizacional, pero no es parte de las estrategias de cambio que se podrían plantear, ¿no? En cambio, un docente comprometido es un docente que, además de estar identificado plenamente con la institución, es un docente que establece, plantea, propone estrategias de cambio en la organización. En cuanto ahora al modelo de madurez de la cultura digital, tomamos en cuenta 3 dimensiones, ¿no? Que tanto el docente maneja o usa la tecnología, el dominio de las competencias digitales, ¿no? Y el grado de comunicación y uso del Internet. Tomando en cuenta estas 3 dimensiones, entonces planteamos este modelo de madurez de la cultura digital, ¿no? Los niveles primitivo, básico, intermedio y avanzado. En el docente primitivo es el docente que muy poco conoce o no domina las tecnologías informáticas, bien, prefiere medios tradicionales de comunicación, ¿no? Un docente básico, de cultura digital básica, es un docente que domina las herramientas ofimáticas, ¿no? Y hace uso del Internet, pero de manera informática. Profesora Jessie, le quedan 3 minutos. Gracias. Bien, el docente intermedio y un docente avanzado es aquel que domina, en cambio, las herramientas informáticas, es una autodidáctica que se capacita constantemente, ¿no? Utilizamos este esquema para determinar los niveles de madurez. En la fase 2 pudimos definir el perfil de docente integrando estos 2 aspectos, la cultura digital y la cultura organizacional. Bien, ¿el objetivo cuál es? Justamente lograr que esos docentes que se encuentran en este cuadrante inferior, que son los llamados docentes anónimos, cuya cultura digital es primitiva o básica y que está o indiferente o poco interesado en la organización, permitir lo que llamamos nosotros el docente oro. Para nosotros un docente oro que viene a ser es un docente que domina las herramientas tecnológicas, pero además es un docente que está involucrado y comprometido con la institución, ¿no? En esta fase 3 establecimos estrategias que nos van a permitir pasar de un docente anónimo a un docente beta o a un docente alfa y lograr finalmente un docente oro, ¿no? En nuestra organización. Aplicamos una encuesta, ¿no? para validar nuestra propuesta, donde vimos que a nivel de cultura organizacional solo hay un 9% y a nivel de cultura digital solo un 16% que manejan la tecnología. Bien, se estableció que solo hay un 8% docentes en el nivel oro, pero que en realidad si tomamos una fotografía en el momento actual, podemos reconocer que la manera en cómo la universidad ha venido adoptando nuevas estrategias y esta modalidad virtual, estoy seguro que ha cambiado la forma de ver y utilizar la tecnología en el proceso enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos lograr? Justamente establecer que estas estrategias de cambio sean permanentes, ¿no? Que las instancias, la parte directiva correspondiente, todos puedan lograr
que los docentes establezcan y lleguen a un perfil llamado de docente oro. Entonces, para concluir en esta parte, ¿no? Los niveles de madurez propuestos, tanto a nivel digital como a nivel organizacional, sirvieron para clasificar a los docentes para un mejor análisis y sobre todo para el establecimiento de las estrategias de cambio adecuado, ¿no? El docente es clave en este proceso. Su labor como agente del cambio es vital para lograr la transformación digital, ¿no? Entonces, tenemos en cuenta que justamente para lograr la transformación digital, entonces a nivel de la universidad, teniendo en cuenta que en nuestras estadísticas este año, solo el 4 de 10 empresas, de 10 universidades latinoamericanas están dispuestas un poco a seguir la línea de cambio organizacional. Estas estrategias nos va a permitir a nosotros el establecimiento justamente de universidades del futuro. ¿Bien? Profesora Jessie, el tiempo se le ha cumplido. Muchas gracias. A continuación tenemos la participación del profesor Godofredo, es antropólogo por la Universidad Nacional del Centro del Perú, maestría y doctorado en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Trabajó en diferentes instituciones relacionadas con el desarrollo rural, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y la docencia universitaria en las escuelas de posgrado. Actualmente es docente principal en la Escuela Profesional de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. El tema a exponer es Huari, semántica, toponimia y mitocreencias en el centro sur andino peruano. Adelante, profesor Godofredo. Muchas gracias. Acabo de leer la carta que me mandó la Red Peruana de Universidades el 14 de septiembre, donde nos piden exponer nuestros proyectos de investigación. En consecuencia, yo voy a ceñirme a presentar un proyecto de investigación, no el resultado de una investigación. Se trata del proyecto Huari, semántica, toponimia y mitocreencia en el centro surandino peruano. La investigación está orientada primero a estudiar la semántica del término Huari en el ámbito del centro surandino peruano. Segundo, analizar la toponimia existente. Y tercero, a poner en evidencia las influencias de los mitocreencias en la praxis social de los sujetos que comparten estas tradiciones. Los referentes empíricos serán la tradición oral contemporánea, la información etnohistórica y los diccionarios quechuas y aymaras tempranos. El tipo de investigación será analítico, sintético e interpretativo explicativo con método etnográfico, filológico y hermenéutico. Existen estudios sueltos sobre la semántica del término Huari que van desde la nominación a sitios arqueológicos, el nombre de un imperio andino prehispánico y una deidad, refiriendo a un complejo toponímico, pero también a seres espirituales, a determinados camélidos, a un tiempo primordial y a un tipo de enfermedad. En un entorno social y lingüístico como el ayacuchano, donde Huari generalmente está asociado al imperio andino prehispánico, a los sitios arqueológicos y a otros aspectos relacionados con estos, se hace necesario esclarecer la polisemia de este término y proyectarlo en su real riqueza y complejidad. Varios cronistas, como Cristóbal de Molina, Juan de Betanzos, Huamampoma de Ayala, etc., mencionaron a Huari y le dieron diversos significados. Los arqueólogos Mario Benavides, Lucho Lumbreras, José Achatoma, William Isbel, etc., lo refieren únicamente como la nominación del imperio andino, la ciudad capital, y para referir a los pobladores y todo lo relacionado con ellos. Desde la etnohistoria y la antropología podemos mencionar a los trabajos realizados por Enrique González Carré, Fermín Rivera Pinedo, Urbano Muñoz. Sin embargo, quizá los estudios de Pierre Duvol sean los más sistemáticos sobre la polisemia Huari. A lo anterior,
Hay que sumar la contribución de los lingüistas. En este caso son interesantes los estudios realizados por César Itier, Gerald Taylor y Alfredo Torero. No obstante, otra fuente interesante son los léxicos y vocabularios tempranos elaborados por Domingo de Santo Tomás, González Holguín, Ludovico Bertonio, los franciscanos y los jesuitas anónimos. Como se puede apreciar, es bastante rico y complejo la aproximación al tema de esta investigación. Este panorama es otro elemento a favor de la justificación de la investigación propuesta. Las preguntas de investigación son: 1. ¿Cuál es la semántica del término Wari en una perspectiva diacrónica entre los quechuas del centro sur andino peruano? 2. ¿Es absoluta la relación entre la toponimia, el área del dios Wari y los sitios arqueológicos Waris? 3. ¿Cómo influyen los mitocreencias en la praxis social de los sujetos que comparten las tradiciones sobre los Waris? Los objetivos de investigación son estudiar la semántica del término Wari en épocas diferentes y en el ámbito quechua del centro surandino peruano. 2. Analizar la toponimia andina Wari y su correlación con el área del dios Wari y los sitios arqueológicos Waris. 3. Poner en evidencia la influencia de los mitocreencias en la praxis social de los sujetos que comparten las tradiciones sobre los Waris. Con relación a las categorías que están involucradas en este proceso de investigación son Wari, semántica, polisemia, mitocreencia, norma y transgresión. En cambio, las disciplinas que están involucradas para darle el tratamiento a estas categorías son la antropología, semiótica, lingüística, arqueología e historia. Ya de por sí, este cuadro nos proyecta que la investigación va a ser de carácter interdisciplinario y de segundo grado, porque está involucrada en la investigación más de 2 disciplinas. Las hipótesis planteadas son: el término Wari ha sido y es polisémico y refiere a animales, espacios, objetos, tiempos, a una deidad, a un héroe cultural y a espíritus malignos. 2. El área en el que tuvo vigencia el dios Wari, Ancachuano, Colima, Junín, Huancavelica, Ayacucho y parte de Apurímac, no necesariamente tiene correlación territorial con los sitios arqueológicos Wari ni con la toponimia existente. 3. Los mitocreencias en los Wari pautan o condicionan la praxis social de sus creyentes, esto es, entre los miembros de las sociedades con sus ancestros, con los seres espirituales y con los espacios sagrados. La trayectoria metodológica será como sigue. La investigación será etnográfica, filológica y hermenéutica, basada en fuentes primarias y secundarias. El referente empírico de estudio será la tradición oral, los mitos y las creencias, obtenidas entre los quechuas del centro sur andino peruano. En Junín, registraré datos en las zonas este y sur del Valle del Huancamayo o Valle del Mantaro. En Huancavelica, haré trabajo de campo en Colcabamba, Salcahuasi y San Marcos de Rochac en la provincia de Tayacaja. Los informantes ayacuchanos serán de Huancazancos, Cangallo y Huamanga. A lo anterior, añadiré la información obtenida por los etnógrafos, etnohistoriadores, arqueólogos, cronistas y los primeros vocabularios quechuas y aymaras. Las técnicas del cual me valdré es la concentración de información primaria y secundaria. En el primer caso, realizaré entrevistas semiestructuradas en quechua y luego serán traducidas al español. Y en el segundo caso, efectuaré la concentración de datos explorando el documental diverso existente. Las consideraciones éticas tienen que ver básicamente con el respeto a la voz del otro. Antes de realizar las entrevistas serán explicadas a las personas las razones de la investigación y se obtendrá sus consentimientos para grabar y hacer un registro fotográfico. Por último, la ruta recorrida por el tratamiento de los datos obtenidos será: primero, acopio de información, luego el ordenamiento y la clasificación, después el análisis, la interpretación, la síntesis y la exposición. Muchas gracias por vuestra atención. Seguidamente voy a presentar a la profesora Alejandra Hurtado Maceira.
es docente de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Nos presentará el tema Asociación entre aspectos de la infancia temprana y el desarrollo de capacidades humanas en el Perú. Alejandra es magíster en educación superior, doctora en educación, docente investigadora RENACID. Actualmente se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad San Agustín de Arequipa. Tiene experiencia en docencia universitaria en pre y posgrado. Es integrante del Instituto de Investigación, Innovación y Desarrollo de la Facultad de Ciencias de la Educación de la misma universidad. Adelante, profesora Alejandra. Muy buenas tardes. Es un gusto poder compartir en la Semana de la Investigación y representar a la Universidad Nacional de San Agustín. Permítanme compartir pantalla para realizar la presentación del proyecto de investigación. Muy bien. El proyecto de investigación que presentamos se titula Asociación entre aspectos de la infancia temprana y el desarrollo de capacidades humanas en el Perú, que se enmarca dentro del área de ciencias sociales. Este proyecto es financiado por la Universidad Nacional de San Agustín, según contrato IVA Ciencias Sociales 03-2019 UNSA. El equipo de investigación está conformado por profesionales de educación, de psicología y de economía. Además, hemos incorporado en el equipo a 2 bachilleres en economía que podrán obtener su título profesional mediante la modalidad formato artículo que ofrece nuestra universidad. En principio queremos señalar cuál es la importancia de este proyecto de investigación, dado que estudiamos aspectos de la infancia temprana, que es una etapa de vida fundamental para el desarrollo económico y el desarrollo comunitario de cualquier país. Un buen comienzo en la vida asegura el éxito posterior que se verá reflejado en una fuerza de trabajo calificada, en el despliegue de habilidades blandas, en una ciudadanía responsable y, por lo tanto, en un capital humano de calidad. Estas capacidades se construyen durante la primera infancia. Además, desde las neurociencias, se afirma que los primeros 1000 días de vida constituyen una etapa de oportunidades y un periodo también crítico sensible para el desarrollo infantil integral, dado que va a haber un desarrollo cerebral bastante acelerado y se sientan los cimientos de la construcción de la arquitectura cerebral. La edad que corresponde entre los 3 a los 5 años sigue siendo una edad muy importante porque se van a adquirir habilidades cognitivas, habilidades sociales y lingüísticas cada vez más complejas. Además, desde la economía del desarrollo, Hedman, Premio Nobel de Economía, señala que vale la pena invertir en la primera infancia porque la tasa de retorno corresponde entre el 6 al 10% anual por dólar. Sin embargo, solo el 43% de niños menores de 5 años en países de ingresos bajos y medianos alcanzan su potencial de desarrollo. Hablar de la primera infancia es hablar necesariamente de un desarrollo infantil temprano, pleno, en el que deben converger una serie de dimensiones o aspectos con un carácter integral y un carácter holístico, tales como son salud, nutrición, seguridad y protección, aprendizaje temprano y cuidado responsivo. Presentamos esta diapositiva para precisar cuáles son los aspectos de la infancia temprana que vamos a abordar en este proyecto de investigación. En principio, el aprendizaje temprano. Dentro de esta dimensión, nosotros queremos establecer si existe una asociación entre la asistencia a la educación inicial y el desarrollo de competencias socioemocionales. Por otro lado, vamos a abordar la dimensión de cuidado responsivo en la que queremos establecer si existe asociación entre el vínculo de apego y el desarrollo de competencias cognitivas y socioemocionales. A partir de ello, planteamos 2 preguntas de investigación. La primera es, ¿existe asociación entre el acceso a la educación preescolar o educación inicial y el desarrollo de competencias socioemocionales? De existir esta asociación, ¿se mantiene a lo largo del tiempo, a los 8, a los 12 y a los 15 años? Creemos que es un estudio importante, dado que aún existe brecha de cobertura en la atención en la educación inicial en el Perú. Así, para ciclo 2, se reportan los siguientes datos. Solo hay una cobertura del 83,7% en los niños de 3 años, el 96,6% para niños de 4 y un 95,6% a la edad de 5 años.
La segunda pregunta que nosotros nos planteamos es si existe asociación entre el vínculo de apego y el desarrollo de competencias cognitivas y socioemocionales. De igual forma, de existir esta asociación, queremos identificar si esta se hace persistente a lo largo del tiempo a los 8, a los 12 y a los 15 años. Creemos que es un estudio importante y relevante porque no existe evidencia longitudinal en el Perú sobre la variable apego y porque además los datos reportados por la encuesta ENDES, que es la encuesta nacional de hogares, no tenemos resultados muy alentadores en la variable de apego seguro, que se mide en el tramo de edad de 9 a 12 meses. Así se observa que para la zona urbana solo se reporta un vínculo de apego seguro del 48,6%, en la zona rural 48,1% y de forma general 48,4%. Referidos a la metodología que vamos a usar en este proyecto de investigación, nosotros trabajamos con la base de datos del estudio longitudinal Niños del Milenio. Es un estudio de impacto internacional que se lleva a cabo en 4 países: India, Vietnam, Etiopía y Perú. Para el caso del Perú se han seleccionado 20 distritos que ustedes pueden ver distribuidos en el mapa y se han excluido el 5% de distritos porque tienen un índice de riqueza mayor. Se ha pedido permiso aproximadamente a 2.700 familias para seguir la vida de sus niños durante más de 15 años y dentro del estudio Niños del Milenio se miden aspectos socioeconómicos del hogar, aspectos nutricionales, educativos y socioemocionales. Para poder precisar mejor este estudio, en los 4 países se trabajan 2 cohortes, una cohorte menor y una cohorte mayor. Esto está en función a la edad en la que los niños acceden al estudio. Se han llevado a cabo 5 rondas. La primera ronda en el año 2002. Los niños de la cohorte menor tenían 1 año, los de la cohorte mayor 8. La segunda ronda en el año 2006, los niños de la cohorte menor tenían 5 años, los de la cohorte mayor 12. La ronda 3 que se aplicó en el año 2009, los niños de la cohorte menor tenían 8 años y los de la cohorte mayor 15. La ronda 4 en el 2013, los niños de la cohorte menor tenían 2 años y los de la cohorte mayor 19. En la ronda 5 en el año 2016, los niños de la cohorte menor tenían 15 años y los de la cohorte mayor 22. Precisamos que para nuestro proyecto de investigación, nosotros trabajamos con los datos de la cohorte menor, que son en un número de 2.000 niños. Para medir las variables de estudio, nosotros hemos utilizado los siguientes datos de la base, ¿no? Para lo que es asistencia a la educación inicial, se reporta un historial educativo retrospectivo en la ronda 3, donde podemos identificar si el niño asistió o no a la preescuela, cuál es la edad de asistencia por primera vez a la preescuela, cuántos años de asistencia se reportan del niño a la preescuela y a qué tipo de servicio educativo accede el niño en educación inicial. Para el caso de la variable apego, la primera ronda nos permite identificar las características de la madre como la figura principal de apego, en la que identificamos, por ejemplo, la edad de la madre para ver si es madre adolescente o no lo es, el nivel educativo de la madre, el estado civil de la madre. También la ronda 1 nos permite identificar algunas prácticas de apego que las hemos categorizado como prácticas de apego positivas, prácticas de apego negativas y prácticas de apego que no responden a las señales del niño. También incorporamos un indicador de juego que está presente en la ronda 1, en el que podemos identificar con qué miembros o figuras de apego juega el niño, a qué tipo de juego y con qué frecuencia se realice el juego. Incorporamos también algunas variables que son factores importantes para la variable apego, como situaciones de estrés en el hogar, divorcio, pérdida de trabajo y también antecedentes de violencia. Para el caso de las competencias cognitivas, la base de datos del estudio Niños del Milenio reporta resultados de lenguaje perceptivo a través de la prueba Peabody y también un test de matemática que mide operaciones matemáticas básicas. Para las competencias socioemocionales se aplican 4 escalas en la ronda 3, 4 y 5, una escala para orgullo, una escala de autoestima generalizada, una escala de agencia y una escala de autoeficacia generalizada. Nosotros queremos ahora precisar brevemente los resultados para el estudio de la preescuela y las competencias socioemocionales. Como parte de este proyecto que es financiado por el Vicerrectorado de Investigación de la UNSA, dentro de los resultados esperados se esperan publicar 2 artículos en revistas indexadas de base Scopus o Web of Science
y nosotros vamos a presentar muy brevemente los resultados del estudio referido a la asistencia a la preescuela con la ganancia en competencias socioemocionales. Podemos observar que existe una asociación... Profesora Alejandra, le quedan 3 minutos. Gracias. Gracias. Existe una asociación positiva entre la asistencia a la preescuela con los índices de agencia y orgullo, que son indicadores de competencias socioemocionales, y que estos se hacen visibles a lo largo del tiempo, a los 8 años y a los 12 años. Sin embargo, los coeficientes se reducen en magnitud y la relación deja de ser estadísticamente significativa a los 15 años. No se encuentra asociación para los indicadores de autoeficacia generalizada y autoestima generalizada. En el segundo modelo que nosotros construimos, queríamos identificar si existen diferencias por la edad en la que el niño accede a la educación inicial, y gratamente encontramos que hay una asociación positiva entre más temprana edad el niño accede a la preescuela. Los resultados, por ejemplo, en agencia, se hacen evidentes a lo largo del tiempo, a los 8, a los 12 y permanecen hasta los 15 años. Igual ocurre cuando el niño ingresa a los 4 años. Sin embargo, si el niño recién inicia la educación inicial a los 5 años, si bien es cierto, hay una asociación, esta solo se hace visible a los 8 años, pero no permanece visible en el tiempo. Lo mismo ocurre con orgullo, que es parte de la variable autoestima, en la que podemos identificar que hay una ganancia de competencias socioemocionales cuando el acceso a la educación inicial es a más temprana edad. Un niño que accede solo recién a los 5 años, si bien es cierto hay una asociación, para este índice de orgullo solo se manifiesta a los 5 años. Y en el tercer modelo nosotros queríamos evidenciar si a más años de preescuela también existe mayor asociación, es decir, puede ser que un niño asistió un solo año a la preescuela, pero pudo ser a los 3, pudo ser a los 4 o a los 5, o puede ser que asistió 2 años a la educación inicial, pero no fueron continuos, es decir, fue a los 3 y fue a los 5. Al igual que en la tabla anterior, encontramos una asociación positiva a mayor cantidad de años de asistencia a la preescuela para los indicadores de agencia y orgullo. Para finalizar, quiero precisar 2 conclusiones. La primera es que la asistencia en la preescuela se asocia con una mejora en los indicadores socioemocionales de autoeficacia y autoestima, con mayores puntajes en agencia y orgullo, pero que en el tiempo el efecto disminuye en magnitud y significancia. Creemos probablemente porque a los 15 años es una etapa de adolescencia donde también hay cambios propios físicos, sociales y psicológicos. Y la última conclusión es que los efectos positivos de la educación inicial son mayores y cobran importancia cuando la asistencia del niño a la preescuela es a más temprana edad y además es continua o permanente. Para mayor información del proyecto, ustedes pueden encontrar en las páginas que les muestro. Gracias por la invitación y gracias por su atención. Agradecemos a la profesora Alejandra por su excelente exposición. A continuación, tenemos algunas preguntas que han sido formuladas por los participantes. Voy a leerlas a continuación. La primera pregunta es para la profesora Teresa García. ¿Se encuentra la profesora Teresa García en sala? Sí, sí está. Ya, gracias, profesora. La pregunta es, hace una pequeña introducción. Muchos de los estudiantes de secundaria vienen de familias disfuncionales, donde mamá solo trabaja y muchas de ellas trabajan en los campos de cultivo y a sus hijos los dejan solos. La pregunta es, ¿qué hacer para manejar la ansiedad de los jóvenes en hogares disfuncionales? ¿Qué resultados de la investigación podrían ayudar a encontrar resultados para el manejo de la ansiedad? Tiene 3 minutos, profesora, para la respuesta. 3 minutos, gracias. Voy a tratar de ser lo suficientemente concreta porque la primera parte creo que me quedé en la parte teórica y no pude explicar los resultados. Hay una realidad que no escapa de nuestro Perú en general, y esa realidad es de que la gran mayoría de la población, sobre todo de sectores vulnerables y de sectores empobrecidos, tienen como una confluencia de varios factores que van en desmedro de un desarrollo emocional, psicológico, de bienestar óptimo. No hablemos de lo bueno o de lo malo, sino óptimo.
Entonces, la realidad de la mayoría de nuestra población es que en los hogares monoparentales, la mamá, que en este caso puede ser la que se haga cargo del hogar, tiene que salir por periodos muy prolongados para poder sustentar el hogar. Y estos niños o estos adolescentes que van a los colegios sin normas claras, sin haber sido cubiertas sus necesidades básicas, teniendo un referente social distorsionado, transgrediendo normas de convivencia adecuada, van creciendo dentro de un entorno realmente caótico. Si esto se asocia a los cambios que evidencia la adolescencia a nivel personal, psicológico, social, familiar, tenemos como una pequeña, una pequeña bombita que va a explotar en algún momento por algún lado. Transgresión de normas sociales, conductas autodestructivas, adopción de comportamientos nocivos para ellos, para su desarrollo como tal, una sexualidad muy adelantada y con consecuencias de un embarazo no deseado. Yo creo que uno de los aspectos importantes a tener en cuenta es la dinámica de la familia. No la vamos a poder cambiar porque no tenemos injerencia sobre ellos. Pero creo que sí es importante desarrollar factores resilientes en los estudiantes de las instituciones educativas. Creo que si la persona, el adolescente, aprende a conocer formas alternativas de convivencia social, de una dinámica familiar distinta, va a desarrollar factores resilientes que le van a hacer poder enfrentar esos desafíos para su desarrollo personal. Entonces, una familia disfuncional donde hay ausencia de normas claras, de patrones de comportamiento que van a favorecer su desarrollo, ausencia física y emocional de los padres, distanciamiento de repente de tipo afectivo, van a influir de manera negativa. Pero si nosotros desarrollamos como sociedad, como parte de esta problemática, enseñamos a desarrollar factores resilientes en esta población, que es el futuro y es el que se va a hacer cargo de los destinos de nuestro país más adelante, creo que vamos a poder revertir en parte, no cambiar la situación, pero sí podríamos revertir en parte esta situación problemática. Siempre escuchamos que el país está de cabeza, que no va para más, que la población cada vez está más complicada, que la sociedad se está perdiendo, que los jóvenes no tienen futuro. Pero nos estamos olvidando de esa capacidad del ser humano para hacer el bien, para poder ser productivo, para poder insertarse adecuadamente, pero lo que necesita es saber cómo hacerlo. Lo que necesita es tener un referente de cuál es una conducta socialmente aceptable, cuáles son patrones de comportamiento que me pueden permitir insertarme adecuadamente dentro de una población. ¿Por qué? Profesora, Porque muchas gracias. Muchas gracias, profesora. El tiempo, gracias. Lamentablemente, pero creo que ha dado respuesta a la pregunta. Gracias. La siguiente pregunta es para la profesora Jessie Bravo. Dice así: dos de los principales problemas para el avance y evolución de la enseñanza-aprendizaje en nuestro país son: 1. Resistencia o desinterés, indiferencia del docente a su capacitación, actualización. 2. Política gubernamental inapropiada, escasa inversión y pobre visión. Al respecto, ¿cuál es su opinión? Tiene 3 minutos, profesora, para dar respuesta. Sí, muchas gracias. Sí, realmente hay puntos claves en lo planteado, ¿no? Con respecto a la primera parte, la indiferencia, el desinterés, yo creo que esto se debe en la medida que el docente se encuentre desmotivado, ¿no? Yo creo que lo que se debería trabajar es la motivación del docente. Mientras el docente esté motivado en mejorar sus capacidades digitales, la cultura digital,
¿no? Yo creo que va a ser un docente que va a estar interesado en la capacitación, en el aprendizaje, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí podríamos manejarlo, ¿no? Y en cuanto al segundo aspecto del presupuesto, si bien es cierto, como universidad, nosotros somos parte de una universidad nacional, ¿no? Estamos viendo distintas maneras en realidad para generar recursos, ¿no? Y uno de ellos es a través justamente de la investigación. La investigación puede generar recursos y propuestas nuevas para nuestra universidad, ¿no? Postular a fondos concursables, postular, integrarnos con el sector privado, de tal manera que nuestros proyectos puedan ser subvencionados por ellos, ¿no? Entonces, yo creo que hay maneras de lograr esta transformación digital, ¿no? Además, ahora, ante la adversidad que tenemos de esta situación de la pandemia, yo creo que nosotros como universidad, esta adversidad lo hemos tomado como una oportunidad más bien, ¿no? Como dicen, de lo malo hay que sacar algo bueno, y la universidad pues se ha puesto acorde con los avances tecnológicos, ¿no? Los docentes están más motivados, yo creo, que antes, ¿no? En generar el cambio en nuestra universidad. Gracias. Sí, gracias para la profesora Jessie. Tengo una pregunta para la profesora Alejandra Hurtado. En el desarrollo de competencias sociocognitivas y socioemocionales, ¿se podría evaluar también el desarrollo moral del niño en la edad temprana? ¿Podría explicar por qué no hay resultados alentadores en la variable apego seguro en el país? 3 minutos. Bien, referente a la pregunta que se me señala sobre las competencias del desarrollo moral del niño, bueno, efectivamente es un poco complicado medir esta variable, pero mediante la observación y tomando alguna teoría, sí podríamos hacerlo. Creo que en el caso de la educación infantil, básicamente tendríamos que utilizar alguna investigación que nos pueda resultar la medición de estas variables mediante la observación permanente, continua, ¿no? Para poder asegurar resultados confiables. Nosotros no hemos tomado aquellos que nos permiten medir de forma segura con la data de niños del milenio a lo largo del tiempo. Y respecto al apego, bueno, yo señalaba que la encuesta ENDES, que es la encuesta nacional de hogares, tiene dentro del reporte de sus resultados diversos aspectos y dentro de ellos considera el desarrollo infantil temprano, que se mide en siete aspectos, ¿no? Desde el desarrollo motor del niño, lo que es el pensamiento simbólico, y dentro de esos también se mide el apego seguro. Si bien es cierto, los insumos de esta encuesta no son los suficientes, los resultados a los que se ha arribado en la encuesta nacional de hogares en el año 2018 reportan que las madres, tanto en zona rural como en zona urbana, no evidencian una calidad de vínculo de apego seguro, ¿no? Gracias, profesora Alejandra. Hay otra pregunta interesante que lo vi en el chat y está referido a si las investigaciones en ciencias sociales pueden de alguna manera orientarse a hacer investigaciones en I+D+I, toda vez que solamente se piensa o se considera que son las áreas del conocimiento en ciencias naturales, ¿no? Y las ingenierías, por ejemplo. Por eso la pregunta me parece interesante. Adelante, sí, profesora Alejandra. Sí, efectivamente, al hablar de investigación I+D+I se hace referencia más a una investigación de desarrollo e innovación que está más acoplado al tema del avance tecnológico y básicamente a las tecnologías informativas, ¿no? Nosotros en realidad en la Universidad Nacional de San Agustín, estos fondos concursables que se ofrecen, que usualmente son para áreas de ingenierías o tecnologías, en nuestra universidad sí tenemos la posibilidad de acceder a fondos concursables para investigaciones de ciencias sociales que no se acoplan quizás tanto que definitivamente no se acoplan al desarrollo tecnológico como podría enfocarse más desde el enfoque I+D+I, ¿no? Gracias, profesora Alejandra. No hay ninguna pregunta, no se encuentra el profesor Godofredo. Tuvo que retirarse por una causa que ya había informado. En ese sentido, agradecemos la participación de los ponentes en este día, tercer día de la semana de la investigación. Y a continuación voy a hacer una síntesis de lo expuesto. Creo que ha sido muy claro los ponentes.
Hoy día se han expuesto temas muy interesantes que tienen que ver con temas relacionados con la salud mental. En el caso de la profesora Teresa nos habló mucho sobre el tema de la relación que existe entre la ansiedad, la depresión, con los trastornos de la conducta alimentaria. Y sobre todo se ha encontrado en su investigación que los factores que tienen mayor relevancia son la edad, como un factor importante, ¿no? Y otros factores también que tienen que ver con la personalidad de los adolescentes. En el segundo caso, la profesora Jessie nos habla de un tema muy vigente ahora con el proceso de virtualización de la educación superior, el tema de la transformación digital. Y nos habla de la importancia o de la relación que debe existir entre la cultura organizacional y la cultura digital. Creo que es un reto para los profesores ir avanzando en los diferentes niveles de madurez que nos ha presentado la profesora Jessica. El profesor Godofredo, por su parte, nos presentó un proyecto muy interesante que tiene que ver con un estudio cualitativo respecto a la semántica, toponimia y mitos y creencias en el centro surandino del Perú. Y la profesora Alejandra nos expuso un tema también muy interesante donde relieva la importancia de la educación inicial para el afianzamiento y el apego seguro que deben tener los niños para asegurar de alguna manera un desarrollo posterior como una persona, como un ciudadano de bien, con sus potencialidades y que pueda contribuir al desarrollo de la región y de nuestro país. Con estas palabras agradezco a los expositores, a los participantes por acompañarnos en este día, a Catherine, representante de la Red Peruana de Universidades, en la instancia de la Secretaría Ejecutiva, y a todas las personas que de alguna manera han contribuido para que este evento se lleve a cabo de una manera muy satisfactoria. Mañana es 8, no va a haber actividad en este evento. Los invito a todos los participantes para el día viernes a asistir también y acompañarnos en estas presentaciones que nos permiten difundir los resultados y poder aplicar los mismos, ¿no?, en nuestra práctica profesional y en nuestra práctica como docentes universitarios. Eso es todo por mi parte y será hasta una próxima oportunidad.